Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy los invito al mundo misterioso de Jalil Ibrahim Ceyhan. Con su mirada silenciosa, su postura y su aura invisible, emprenderemos un viaje. Entre luz y sombra, más allá del tiempo, descubriremos la fuente de su carisma. Esto no es solo una historia, es una experiencia. Cada capítulo revelará un secreto, cada momento creará una nueva conciencia. Prepárense, porque este viaje no solo es sobre Jalil, sino también un descubrimiento interno para ustedes. Y ahora, abrimos las puertas de este mundo misterioso. Vía Láctea. Un sueño escrito para ti, para Jalil Ibrahim Ceyhan. Conocer sin haber conocido. Nunca te conocí. Esa frase puede parecer simple desde afuera, casi vacía. Pero dentro de ella, hay una profundidad capaz de sostener toda una vida. Nunca te conocí. Nunca escuché el verdadero tono de tu voz, nunca te vi caminar hacia mí entre una multitud, nunca oí mi nombre en tus labios. Nunca compartimos el mismo aire en un instante consciente, nunca nos sentamos en la misma mesa, ni contemplamos juntos el mismo atardecer. Y aún así, hay en mí una extraña familiaridad contigo. Como si te hubiera conocido desde siempre. Como si hubieras pasado por mi vida mucho antes y yo simplemente hubiera tardado en recordarte. ¿Cómo es posible? ¿Puede alguien sentir tan real a una persona que nunca ha tocado, nunca ha escuchado, nunca ha vivido? Yo sí, porque el momento en que te vi, tal vez el tiempo no se detuvo, pero algo dentro de mí sí lo hizo. Mientras el mundo seguía avanzando, yo me quedé atrapada en ese instante. Tus ojos. Sí, fue ahí donde me perdí. Porque en tu mirada había frases no dichas. Y yo, las entendí sin escucharlas. Y en ese instante pensé, este hombre, no es solo un hombre. Este hombre tiene una historia. Y lo que no sabía entonces era esto. Que yo también empezaría a escribir esa historia, dentro de mí. Una cercanía que no puede tocarse. Nunca te toqué, pero a veces, lo que creemos que es tocar, es en realidad lo más superficial. Porque yo no te sentí con mis manos. Te sentí en el lugar más profundo de mi corazón. En los momentos más silenciosos de la noche, cuando todos duermen y el mundo olvida su ruido, apareces en mi mente. Sin razón, sin llamado, como si hubiera dentro de mí una puerta invisible que te pertenece, y se abre sola. Suena una canción, y me detengo, porque en algún lugar de esa melodía, estás tú. Escucho una frase, y dentro de ella se esconde tu mirada. Incluso caminando entre la multitud, de repente me siento sola, porque tú apareces en mis pensamientos. Y en ese instante, no siento que pertenezco a ningún lugar, siento que te pertenezco a ti. ¿Es esto cercanía, o solo un sueño? No lo sé, pero lo único que sé es esto. Nunca te toqué, pero te sentí más real que cualquier cosa que pudiera tocar. La eternidad de amar en silencio. Amarte. No puedo decirlo en voz alta. Porque hay sentimientos que, en el momento en que se pronuncian, se vuelven más pequeños, se vuelven ligeros, incluso pierden su esencia. Lo que siento por ti es demasiado profundo para arriesgarse a disminuir. Por eso, amarte, crece en silencio dentro de mí. Como un jardín secreto. Al que nadie ha entrado jamás, que nadie ha visto, pero que cada día florece un poco más. Ahí estás tú, una sonrisa tuya, tal vez nunca dirigida a mí, pero que se quedó grabada en mi interior como si lo fuera. Una mirada, tal vez nunca mía, pero que sentí tocando mi alma.
Y yo, guardo todo eso dentro de mí, sin contárselo a nadie, sin mostrarlo. A veces me pregunto, si algún día realmente nos encontráramos. Si camináramos por la misma calle y nuestras miradas se cruzaran. Si tú me miraras, ¿podría yo sostener esa mirada? ¿O el silencio que he construido dentro de mí durante tanto tiempo me dejaría sin palabras? Porque sé, si hablo, las palabras no serán suficientes. Si callo, mi interior se desbordará. Y tal vez por primera vez, la realidad y el sueño se mezclarán. Pero aún así, amarte no necesita palabras, porque hay amores que no se dicen, que no se viven, solo se sienten. Y yo te amo, exactamente así, en silencio, profundamente, como si fuera eterno. La forma más real del sueño. Una noche en la que el tiempo parecía desacelerarse y el mundo olvidaba respirar. Te vi en mi sueño. Pero no era un sueño común. No era exagerado, ni dramático, ni irreal. Al contrario, era tan simple que se sentía como la propia realidad. Caminabas a mi lado, sin decir nada. No me mirabas ni mirabas a otro lugar, pero tu presencia era más significativa que cualquier palabra. Nuestros pasos tenían el mismo ritmo, como si hubiéramos caminado juntos durante años, como si nunca hubiéramos sido extraños. Y lo más extraño, no necesitábamos hablar, porque en ese momento las palabras eran innecesarias. Tenerte a mi lado era suficiente. Había una paz dentro de mí que no podía explicar. No existía el pasado, ni el miedo, ni la posibilidad de perder. Solo existía ese instante, y dentro de ese instante, estabas tú. Cuando desperté, el sueño había terminado, pero el sentimiento, no. Sentada en mi cama, sentí un vacío. Pero no dolía. Al contrario, llevaba dentro una calidez, como si ese sueño no hubiera sido real, pero hubiera dejado un sentimiento verdadero. Y en ese momento entendí, a veces los sueños dan la paz que la realidad no puede ofrecer, y a veces, los sentimientos más reales nacen de recuerdos que nunca existieron. Palabras que no llegan pero nunca desaparecen. Hay palabras que te he escrito, pero nunca te las envié, ni como mensaje, ni como voz, ni escondidas en una mirada. Nunca llegaron a ti, porque hay palabras que no se escriben para ser entregadas a alguien. Se escriben para detener lo que desborda dentro del alma. Y yo, te escondí entre cada línea de todo lo que sentí. A veces, en las horas más profundas de la noche, cuando todos duermen y el mundo se silencia, me siento a escribirte. A ti, o tal vez, a la versión de ti que vive dentro de mí. Palabras que quizás nunca leerás, que tal vez nunca escucharás, que quizá ni siquiera sabrás que existen. Y aún así, son reales. Porque las sentí, y lo que hace real a un sentimiento no es que sea correspondido, sino que sea vivido. Algunas noches releo lo que escribo, y me doy cuenta de algo. No te estoy describiendo a ti, me estoy descubriendo a mí a través de ti. Y quizá la verdad más profunda es esta. A veces, al amar a alguien, uno se encuentra a sí mismo. Donde las distancias pierden su sentido hay distancias entre nosotros, tal vez ciudades, tal vez vidas, tal vez caminos que nunca se cruzarán, y aún así, la cercanía que siento hacia ti no cabe en ninguna distancia. A veces miro el cielo, durante mucho tiempo, sin pensar en nada, solo mirando, y entonces pienso, tal vez él también está mirando el mismo cielo ahora. No es lógico. No es realista, pero le hace bien al corazón.
porque hay cercanías que no son físicas, existen en los sentimientos, y yo, te siento en un lugar donde la distancia no puede alcanzarte. Tú dentro de mí el tiempo pasó, pero tú no, porque ya no estabas afuera, estabas dentro de mí. En una canción, en una mirada, en una frase, siempre había algo de ti. ¿Y entendí algo? Amarte no es tenerte, amarte es sentirte. Y yo te amé, sin tenerte, pero de la forma más real. La línea entre el sueño y la realidad a veces me pregunto, ¿esto es un sueño o lo que siento es realmente real? Cuando cierro los ojos y miro dentro de mí, la respuesta llega como un susurro silencioso, si lo que sientes es real, entonces ya lo es, y en ese momento entiendo, entre los sueños y la realidad hay una línea muy delgada. A veces esa línea no se ve, no se mide con el tiempo, pero el corazón lo siente todo. Esta historia puede no haber sido vivida, tal vez nunca nos encontramos, tal vez nuestros caminos nunca se cruzaron, pero lo que hizo sentir, es más profundo, más cálido y más significativo que cualquier experiencia vivida. A veces los sueños, dan la paz que la realidad no puede ofrecer. A veces un instante, vive más que toda una vida, y entiendo, que los sentimientos más reales a veces nacen de recuerdos que nunca existieron, y yo creo, con todo mi corazón, en la realidad de este sueño dentro de mí. Un agradecimiento silencioso. Hay algo que nunca podré decirte, pero aún así quiero decirlo. Gracias, por hacerme sentir tanto, sin darme nada. Por despertar dentro de mí esos sentimientos silenciosos, y por mostrarme lo profundo y verdadero que puede ser amar. A veces uno solo entiende el valor de lo que siente cuando lo pierde, pero yo no te he perdido, simplemente nunca te tuve, y aún así, lo que me enseñaste, encendió una luz dentro de mí, silenciosa pero brillante, una luz que me hizo ser yo, que abrió mi corazón, que profundizó mis emociones, y por eso, estoy agradecido contigo. Este agradecimiento que nunca podré decir, resonará en mi silencio, pero vivirá en mi corazón para siempre. Una historia que permanece en el corazón. Tal vez esta historia, nunca será real, tal vez nuestros caminos nunca se crucen. Tal vez tú nunca sabrás de ella, pero eso, no la hace incompleta, porque algunas historias, no se completan estando juntos, sino por lo que dejan en el corazón. Y en mi corazón, esta historia no está incompleta, al contrario, está llena, porque tú me enseñaste, a amar sin alcanzar, sin esperar, sin pedir, sin forzar, solo a sentir. Ahora sé, que esta historia fue un sueño, pero el sentimiento que dejó, es más real que la realidad, y yo, elijo terminarla feliz, porque no hay tristeza en mi interior, solo paz, solo una suave sonrisa, y la sensación tranquila que queda en mi corazón. Viví algo hermoso, tal vez no contigo, pero gracias a ti. Y hemos llegado al punto más profundo del silencio. Todo el caos del tiempo y del mundo ha desaparecido, solo quedamos nosotros. Cada mirada, cada roce, envuelve nuestra alma como las notas de una melodía. Este amor va más allá de las palabras, silencioso pero poderoso, como la paz que sigue a la tormenta. Cada instante es sagrado. Escuchen, sientan y recuerden, el verdadero amor susurra incluso en los silencios más profundos, toca cada partícula del alma y permanece para siempre.